Ahora continuamos con entrevista de Focos. Hoy conversamos sobre la reapertura del transporte público. Para desarrollar este tema, primero buscamos al Viceministerio de Transporte, pero no obtuvimos respuesta a la invitación. Los empresarios del transporte público sí han conversado con el gobierno, pero tampoco ellos tienen claridad sobre la fecha de reapertura ni sobre cómo se garantizará la protección de los pasajeros en las unidades. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, René Velasco. Él es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte, ANET. Además, es miembro de la Mesa Nacional de Transporte y ha participado en la Mesa Técnica del Transporte por la emergencia del COVID-19. Bienvenido. No, muchas gracias, Karen. Un gusto saludarle y un saludo a toda la audiencia, teleaudiencia de este importante programa que usted dirige. Y estamos a la orden para que podamos platicar sobre los temas que, bueno, están de moda, los temas de reinicios en esta reapertura gradual de la economía. Así que a la orden. El Ejecutivo reprogramó la reactivación del transporte público para el 7 de julio, pero finalmente se ha retrasado hasta el 21 de julio. ¿Les ha comunicado el Ejecutivo sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales les permitirán volver a operar? Bueno, es importante en toda esta situación mencionar que nosotros hemos venido, como todo el mundo sabe, Karen, que el transporte público pues ha atravesado situaciones muy difíciles como muchos otros sectores, ¿verdad? Que han atravesado por causa de esta pandemia y también por diferentes decretos que se han establecido, ya sea por la Asamblea Legislativa, pero también por el Ejecutivo, que han sido varios, situaciones muy complicadas, ¿verdad? En el caso nuestro, como transporte público, hemos hecho todo lo posible de cumplir con todos los requerimientos que se han establecido en esos diferentes decretos, de tal manera que desde allá por el 11 de marzo venimos en una situación difícil, que allá pues, si usted se acuerda, se inició con la suspensión de las clases a nivel nacional, ya sea de educación básica y todo eso, pero también de universidades. Y luego, pues, iba avanzando toda esta situación de la pandemia y llegó un momento que el transporte público solo podía trasladar a una persona por asiento y luego una persona en un asiento, el otro asiento vacío, el otro asiento con una persona. Total que ha sido bastante caótica la situación, de tal manera que así vino avanzando este proceso y el 7 de mayo pues se nos suspende definitivamente a través de un decreto, del decreto 22 ejecutivo. Y bueno, al día de antier tuvimos 2 meses ya de estar suspendido como transporte colectivo en el país y solo hemos estado prestando a partir del día 7 de mayo, hemos estado prestando el servicio al personal de salud, MOP y otras instituciones del Estado. Pero para otros sectores empresariales ya hay protocolos para que puedan volver a funcionar. ¿Están claras las medidas para que el transporte público opere de nuevo? Bueno, en toda esta travesía que así rápido le he mencionado, nosotros hemos aplicado algunos protocolos, por ejemplo, la mascarilla para los conductores, alcohol gel para las personas, para los usuarios, también la limpieza, la sanitización para las unidades. Eso lo hemos estado nosotros aplicando en el tiempo que trabajamos y en esta oportunidad que estamos prestando el servicio al personal de salud y otras instituciones del Estado, de igual manera. Eh, Ahorita para el reinicio de las operaciones, como muy bien usted me pregunta, pues la verdad que no hemos hablado de eso, muy poco hemos hablado de eso con las autoridades de gobierno. Nosotros estamos esperando que ellos pues nos planteen cuál va a ser los protocolos a implementar en el transporte público en el reinicio de operaciones. Aún no hemos hablado así específicamente de cuáles serán estos. Para el 21 de julio, como muy bien usted lo menciona, que es donde ha postergado el gobierno el reinicio de operaciones del transporte público.
que pues oficialmente estaría como reiniciando las operaciones. Ahí pues estamos viendo nosotros que hay transporte de personas en pick-up, que por cierto muy hacinados, esos pick-up que andan ahí trabajando, cobrándole 2, 3, 4, hasta $10 a la población por andarse trasladando, pero bueno, esa es una responsabilidad también de ellos, pero también de las autoridades correspondientes que deben ponerle atención a eso. Pero bueno, nosotros estamos esperando seguir las pláticas con el gobierno en la mesa técnica que se ha creado para poder abordar todos estos temas que tienen que ver con el reinicio de operaciones de transporte público. Veamos, con la fecha del 21 de julio estamos de nuevo a menos de 2 semanas para la reapertura del transporte público. ¿No le parece que el tiempo es insuficiente para hablar de las medidas que deben implementar? Bueno, fíjese que nosotros hemos venido viendo esa dilatación para hablar de estos temas. Obviamente, usted sabrá que estos temas, pues sí, son importantes. La salud, creo que es importante que reconocer los esfuerzos que también el gobierno ha estado haciendo, también la Asamblea Legislativa y mucha gente, muchos sectores, el gremio médico, de salud, el personal de salud y muchas otras instituciones que, como la Fuerza Armada y la policía, que andan esforzándose para la contención de toda esta situación de la pandemia y, bueno, salvaguardar las vidas es muy importante. Para nosotros, así como es de importante esa parte de la salud, también es importante el tema de los costos también, porque nosotros queremos cumplir. De hecho, hemos venido cumpliendo de tal manera que, bueno, estamos parados, estamos ahí suspendidos y no hemos hecho por trabajar por varias razones. Entonces, pero estamos esperando que esos protocolos pues podamos aplicarlos, los que las autoridades nos establezcan, y pues hay que buscar la forma de dónde va también a costearse esos protocolos. ¿Y cómo explica usted esa dilatación o demora en el acuerdo con el gobierno sobre las medidas que deben aplicar? Bueno, para nosotros eso le encontramos algunas razones. De repente, pues ya hemos visto que se ha postergado hasta el 21 de julio el reinicio de operaciones del transporte público. Ese es uno de los puntos que nosotros creemos que el gobierno pues ha venido eh, pues viéndola un poco fría este tema, porque pues ellos creería yo que están pensando quizá en ni reiniciar las operaciones del transporte público para el 21. Yo me atrevería a decir que quizás no están pensando en el 21, quizás están pensando más allá. Eso es lo que nosotros eh, podemos quizás hueler de que podría ser así, y más cuando se ve que hay muchos casos que están dándose, muchas infecciones que están dándose, y esto es preocupante, pues, porque definitivamente la economía también se necesita reactivar y el transporte público juega un papel importante en la reactivación o en la dinámica económica del país. Ustedes han pedido a la Asamblea un subsidio adicional para adoptar medidas sanitarias por el COVID-19. Este subsidio podría llegar hasta $19 diarios por autobús. ¿Cuáles son las medidas que ustedes se comprometen a adoptar para proteger a los pasajeros? Bueno, sí, nosotros hemos presentado una propuesta de decreto a la Asamblea Legislativa, esperando que esta pues se discuta. Entiendo que esta semana pues estaban con la voluntad de poder discutir en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué pasa este día para ver si es, bueno, si tiene los votos necesarios para que se pueda aprobar. Mire, nosotros lo que siempre hemos dicho que la compensación económica al transporte público no es para una mejora sustancial de las unidades, sino para sufragar un poco el costo de la tarifa, que debería ser más alto. Definitivamente es una compensación para no cobrar la tarifa que corresponde.
a los usuarios, definitivamente. Nosotros hemos propuesto este decreto transitorio para que nos dé tiempo de seguir en las pláticas, en el diálogo con el Ejecutivo. Y ahí en el Ejecutivo, pues, obviamente abordar todos los temas, tanto la agenda que tiene el gobierno, pero también nuestra agenda como empresarios de transporte que estamos en el día a día tratando de mejorar el servicio a la población. Obviamente que como empresarios nos toca ir mejorando cada día, pero para eso pues se necesita ese concurso, ese diálogo con las autoridades y que ambos podamos poner sobre la mesa los temas que creamos que se necesitan abordar y poderles ir dando la viabilidad a cada uno de ellos y así poder avanzar. Nosotros estamos esperando que las autoridades de la Asamblea Legislativa, como también del Ejecutivo, pues podamos avanzar en los temas que están sobre la mesa para que de esa manera podamos reiniciar las operaciones y también darle el sustento, la viabilidad a ese servicio que la población necesita. Pero, ¿por qué están pidiendo que se le financien los protocolos para operar? Porque definitivamente si usted anda solo personas sentadas en un autobús o microbús, la tarifa obviamente debe doblarse o más. Entonces, se usa masivamente acá y más en nuestro país porque la tarifa es muy baja. Entonces, si usted ya no utiliza la unidad de transporte, bus o microbús, en esas condiciones, o sea, masivamente, aglomerada, entonces ya no es rentable. Entonces usted no saca ni los costos. Entonces, para que nosotros podamos cumplir los protocolos, debe de modificarse la tarifa definitivamente o una compensación mucho más alta que la que estamos solicitando. O sea, esa, le reitero, no es para solventar el problema. Esa es solo transitoria para que nos dé tiempo de ir hablando con el Ejecutivo e ir buscando algunas alternativas que nos permitan hacer sostenible el transporte y mejorarlo, cara, en definitiva. Mire, si nosotros estamos claros de que la población necesita un mejor transporte. ¿Y cuál es la agenda de temas prioritarios para el gobierno sobre el transporte público? Bueno, uno de los puntos que el gobierno tiene bueno, de agenda es la instalación del GPS. Ese es un tema que ellos tienen y también han mencionado el cobro electrónico, que ese no podía ser a corto plazo, ellos lo han dicho, el señor ministro de Obras Públicas lo ha dicho, pero que sí es un tema que ellos lo tienen en la agenda, entre otros temas, ¿verdad? Así que pues nosotros estamos abiertos a que podamos discutir cualquier tema que sea de beneficio para todos, para que gane el país, definitivamente que estamos abiertos. Bien, hacemos una pausa. En la entrevista de esta noche estamos conversando a través de una videoconferencia sobre la reapertura del transporte público. Ya regresamos. Continuamos en Focos conversando con René Velasco, el expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte, ANET. En el bloque anterior nos decía que en la agenda prioritaria del gobierno está la instalación de GPS y el sistema de cobro electrónico. ¿Estas medidas están asociadas a la seguridad por el COVID-19? No, no, Karen, esas son propuestas que ya traía el gobierno antes de la pandemia. Esas son agendas que ya tienen ellos establecidas desde el año pasado y que, bueno, son aspectos que no nos hemos podido poner de acuerdo con ellos, lo hemos abordado en algunas reuniones y pues sí tiene que ver también el tema del cobro electrónico, podría ser que tenga que ver con el tema de bioseguridad, pero no se está viendo en ese marco ahora, ¿verdad? Así que con el tema de los protocolos que también abordábamos en el anterior bloque, bueno, nosotros estamos esperando que eso se puedan conocer para que también de ahí nosotros también debemos hacer un presupuesto para ver pues los costos que esto va a tener y definitivamente estamos claros de que hay que
establecer mecanismos que puedan dar seguridad a la población. Eso la población lo debe tener bien claro y estar seguros de que nosotros vamos a establecer mecanismos que permitan esa seguridad a la población, que no va a ir a infectarse en el transporte público. Eso tiene que tenerlo claro la población, así como también nosotros salvaguardar a nuestros empleados, que por cierto un reconocimiento a nuestros empleados que andan aún trabajando ahí, transportando al personal de salud y otras instituciones del Estado en apoyo a la población, porque es triste cuando alguien va a un hospital, a una clínica, y se encuentra que no hay médicos, no hay enfermeras. Sería muy triste. Por eso nosotros hemos hecho el esfuerzo de apoyar en movilizar a la gente del personal de salud y otras instituciones que andan trabajando para la contención de esta pandemia. Así que en eso estamos trabajando. Esperamos que podamos ponernos de acuerdo con el gobierno y que también la Asamblea Legislativa haga su parte en cuanto al decreto que hemos solicitado que se apruebe. Volviendo a la discusión en la Asamblea, ustedes piden hasta $19 diarios por subsidio COVID. ¿Qué medidas implementarán a cambio de este subsidio adicional que están solicitando? Fíjese que por eso decíamos que al conocer nosotros el plan del gobierno en cuanto a los protocolos que se establecerán en el transporte público, uno de ellos es, obviamente, que había que ver qué va a contener el plan que el gobierno nos va a dar a conocer, y obviamente tenemos que utilizar alcohol, pues, para las personas que van a usar el transporte público, alcohol gel. El otro es esa sanitización, que si lo hacemos, si contratamos a personas que puedan específicamente hacer ese trabajo, pues no es tan cómodo que se diga, no es tan barato que se diga. Tenemos que buscar los mecanismos nosotros para que eso pues pueda ser factible, para que las unidades se anden bien sanitizadas, para que la población también esté confiada en que va a ir a abordar una unidad y no va a tener mayor riesgo. Por el otro lado, tenemos que ver cómo va a ser, dijéramos, ese protocolo en cuanto a la cantidad de personas que el autobús o microbús pueda transportar, hasta cuánto será permitido. Eso tiene que ver mucho con los costos que esto va a tener para el reinicio de operaciones. Así que nosotros estamos previendo definitivamente que este decreto se apruebe y que no tengamos mayores dificultades para ese reinicio de operaciones. Recuerde que el sistema de transporte viene con una dificultad desde hace 16 años, que no se aumenta la tarifa, y esta es una situación que ha frenado el desarrollo del transporte público a nivel de país, y eso pues parece hasta injusto, porque definitivamente todo en el país pues no vale lo mismo que hace 16 años. Incluso el salario mínimo, que andaba por $175, un aproximado, y ahora pues todos sabemos que vale 304.20 el salario mínimo. Así que esperamos nosotros que estas pláticas con las diferentes instancias del Estado funcionen, se pueda avanzar, específicamente la Asamblea Legislativa y también el Ejecutivo, para que podamos pronto reiniciar las operaciones. ¿Y cómo plantean enfrentar el riesgo del hacinamiento dentro de las unidades? Bueno, en la última reunión que sostuvimos con autoridades del Viceministerio de Transporte, nos planteaban parte de esto, y es que ellos van a presentar un plan en donde puedan ellos tener un control, según nos mencionaban, un control sobre la circulación, la operatividad. Eso nos hacían ver ellos sobre la operatividad de las unidades, de tal manera que puedan ellos cerciorarse. Eso al menos yo les entendí eso, cerciorarse de que no va a suceder ese hacinamiento en las unidades de transporte, y nosotros también obviamente que vamos a trabajar muy de cerca, pues obviamente con nuestros empleados, a que eso no se permita, pues porque es parte de la responsabilidad que nosotros debemos tener
en que no se dé ese hacinamiento, de tal manera que podamos evitar más contagios y arriesgar lo menos posible a las tripulaciones que también nosotros andamos en cada una de las unidades. Algo que me llama la atención en el anteproyecto que ustedes han presentado es que piden el subsidio adicional, pero no se comprometen a ninguna medida. ¿Por qué no? No, lo que ocurre es que este subsidio es compensación, ¿verdad? Nosotros quisiéramos quizás que fuera subsidio, pero que se le dé directamente a la población, Karen. Nosotros hemos incluso sufrido muchos señalamientos por diferentes personas o incluso funcionarios en cuanto a que han dado hasta montos de en cuántos años tantos cientos de millones de dólares se han dado al transporte público, pero realmente no es al transporte público, es a la población, porque ya decía hace un momentito que hace 16 años no se aumenta la tarifa en el transporte público. Y usted sabe de que un minuto de telefonía, lo que utilizamos ahí en el celular, un minuto vale hasta 16 centavos. Fíjese, similar a lo que vale en transportarse de San Martín hacia el centro de San Salvador, 20 centavos vale en un autobús o en un microbús. Entonces creo que es una disparidad, es una injusticia también hasta cierto punto y lo queremos ver así, pero por eso nosotros creemos que este subsidio sí de verdad debería de ir a cada uno de los usuarios y el transporte público que cobre la tarifa que debe cobrar, así como el gas propano, por ejemplo. El gas propano vale tanto, ¿verdad? Entonces el gobierno dice, bueno, no vas a pagar $12, vas a pagar 7 nada más, te voy a un 40% más o menos te voy a subsidiar y bueno, el que vende el gas obviamente recibe lo que es, ¿verdad? El precio que ha establecido en base a costos, en base a toda la utilidad que debe tener él, así lo establecido. Entonces, así debe ser el transporte público. ¿Y en este escenario ustedes incrementarían la tarifa? Bueno, es que lo que pasa es que el transporte público tiene una realidad como cualquier otro sector. Y es que para operar tiene costos. Y estos costos alguien tiene que pagarlos. Entonces, si queremos también, así como si queremos un carro nuevo, una unidad nueva, alguien tiene que pagar más por comprar esa unidad o por comprar esa camioneta, ese pick-up, ese sedán, alguien tiene que pagar más. Entonces, definitivamente, esto no debería como de sorprender, como de causar mucho morbo en cuanto a que el pasaje, por ejemplo, puede aumentar en el transporte público. Mire, si ahorita las personas andan pagando entre 5 y 7 dólares diarios por transportarse, lo que antes le costaba a las personas venir, por ejemplo, de Apopa, 60, 80 centavos en venir y regresar, ahora le cuesta entre 6 y 8 dólares. Vaya, pero ese escenario en el que los pasajeros recibirían el subsidio y se libera la tarifa, no es lo que han presentado a la Asamblea Legislativa. No es ese, Karen. Ese no es. Yo ¿Y creo esa que propuesta que menciona de en el dónde futuro viene? debemos verlo así. Se puede trabajar así para que la población reciba ese subsidio directamente, así como es lo del gas. Yo creo que eso es posible y que creo que sería una forma mucho más eficiente para que la población de verdad pueda ser beneficiada con esto, porque de otra manera, ¿verdad? Porque hoy sí es beneficiada la población porque por la ley de estabilización que ha existido, ley de estabilización de las tarifas del transporte público, pues la tarifa no se ha visto afectada. Ahora no tenemos ley, ¿verdad?, de estabilización de las tarifas. Todos sabemos que venció el 30 de junio recién pasado y que en el futuro creo que sí es factible que podamos seguir hablando de estos temas con las autoridades y que la población pues pueda recibir ese subsidio directamente. Hay mecanismos que se pueden utilizar y que de esa manera pues el transporte público también pueda mejorar, fíjese, porque en la medida que el transporte público
cobra la tarifa técnica, que debe ser, que es lo justo también. En esa medida, pues creo que todo mundo que puede y todo mundo quiere andar un vehículo nuevo. Entonces el transporte público no es la excepción. Nosotros quisiéramos andar vehículos nuevos, como muchos ya lo adquirieron, lo adquirimos, porque recuerde que hay más de 115 millones de dólares que se han invertido solo en unidades nuevas. René, tengo una pregunta final para usted. El ministro de Hacienda dijo que no habrá incremento al subsidio. ¿Cuál es su alternativa ante esta declaración? Bueno, el señor ministro de Hacienda sabe de que pues él daba declaraciones, me parece que se han desembolsado 40 y algo de millones de dólares en este año, y yo lo que sé es que hay 46 millones de dólares presupuestados para la compensación al transporte público para el año 2020. Lo que se han desembolsado, según datos que estaba averiguando, son alrededor de 19 millones de dólares para la compensación al transporte público hasta el mes de abril, me parece. Hasta el mes de abril, que aún hay compensaciones que aún no se han pagado de este año al transporte público. O sea, está pendiente de que paguen, pues. Entonces, el señor ministro de Hacienda está mencionando esto. Él es el tesorero del Estado, ¿verdad? Pero definitivamente no sé en qué él se basa, porque lo cierto es que hay una operación que hay que cubrir los costos y obviamente debe tener una utilidad el empresario, si para esto es empresario, pues entonces si él manifiesta que no habrá compensación para el transporte público, entonces habrá otra alternativa que buscar. Pues yo creo que las autoridades del Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Obras Públicas, Economía, todos los relacionados a este tema de económico y del transporte público, creo que deben estar conscientes de que hay que echar a andar la operación en el transporte público, hay que reiniciar las operaciones en el transporte público y que el transporte público ya en sus ingresos dejó de percibir ya alrededor de 160 millones de dólares que están distribuidos o que debieran ser distribuidos en un promedio de 245,000 personas que dependen directa o indirectamente de este sector. Bien, cerramos aquí esta entrevista con René Velasco. Gracias por este espacio que nos ha concedido. A la orden, Karen. Nosotros hacemos aquí una pausa, pero quiero invitarlos a que vean este contenido y otros en nuestra página web www.focustv.com.